La vida de Leonardo da Vinci, pintor y escultor de Florencia, por Giorgio Vasari. Fragmento del libro La vida de los más eminentes pintores, escultores y arquitectos. Los dones más grandes se ven a menudo en el curso de la naturaleza, lloviendo por influencias celestiales sobre las criaturas humanas. Y a veces de manera sobrenatural la belleza, la gracia y el talento se unen sin medida en una sola persona, de tal manera que a cualquier cosa que dirija su atención, cada una de sus acciones es tan divina que, superando a todas las demás personas, se hace claramente conocida como algo otorgado por Dios y no adquirido por el arte humano. Esto lo vio toda la humanidad en Leonardo da Vinci, en quien, además de una belleza de cuerpo nunca suficientemente alabada, había una gracia infinita en todas sus acciones. Tan grande fue su genio y tal su desarrollo que a cualquier dificultad que se le presentara las resolvía con facilidad. En él había una gran fuerza corporal unida a la destreza, con un espíritu y un coraje siempre reales y magnánimos. La fama de su nombre aumentó tanto que no solo fue tenido en estima durante su vida, sino que su reputación se hizo aún mayor entre la posteridad después de su muerte. Verdaderamente maravilloso y celestial fue Leonardo, hijo de Ser Piero da Vinci. En las letras y en los rudimentos de la ciencia hubiera sido muy hábil si no hubiera sido tan variable e inestable, pues se puso a aprender muchas cosas y después de haberlas comenzado las abandonó. Así, en aritmética, durante los pocos meses que la estudió, avanzó tanto que continuamente planteaba dudas y problemas que desconcertaban al maestro que le enseñaba. Leonardo dedicó un poco de atención a la música y pronto se resolvió a aprender a tocar la lira como quien tiene por naturaleza un espíritu altísimo y lleno de refinamiento. Y también cantaba divinamente con ese instrumento. Sin embargo, aunque se ocupaba de cosas tan variadas, nunca dejó de dibujar y trabajar en el grabado, ambas actividades que le gustaban más que ninguna otra. Ser Piero, al observar esto y al considerar la grandeza de su intelecto, un día tomó algunos de sus dibujos y se los llevó a su gran amigo, el pintor y escultor Andrea del Verrocchio. El papá de Leonardo le rogó encarecidamente a Andrea del Verrocchio que le dijera si Leonardo, dedicándose al dibujo, llegaría a ser experto. Andrea del Verrocchio quedó asombrado al ver los extraordinarios comienzos de Leonardo y le pidió a Ser Piero que le permitiera continuar explotando sus talentos. Acordaron con Leonardo que entrara en el taller de Andrea del Verrocchio, lo que Leonardo hizo con la mayor voluntad del mundo. Y no practicó solo una rama del arte, sino todas aquellas en las que el dibujo tenía parte. Leonardo, teniendo un intelecto tan divino y maravilloso, era un excelente geómetra, y consecuentemente también trabajó en escultura, haciendo en su juventud en arcilla algunas cabezas de mujeres que sonríen, de las que todavía se hacen moldes de yeso, y también algunas cabezas de niños que parecían haber salido de la mano de un maestro. Leonardo también incursionó en la arquitectura e hizo muchos dibujos tanto de plantas como de otros diseños de edificios. Tal era el genio de Leonardo que fue el primero que sugirió el plan de convertir el río Arno en un canal navegable desde Pisa a Florencia. Leonardo también hizo diseños de molinos de harina, batanes y máquinas que pudieran ser impulsadas por la fuerza del agua. Leonardo quería que su profesión fuera la pintura, así que estudió mucho el dibujo del natural y a veces la fabricación de modelos de figuras en arcilla, sobre las cuales colocaba suaves trozos de tela mojada en arcilla y luego se dedicaba pacientemente a dibujarlos sobre una especie de tela de rins muy fina o lino preparado. Leonardo los dibujaba en blanco y negro con la punta de su pincel, de modo que era una maravilla, como lo atestiguan todavía algunos de ellos hechos a mano que tengo en nuestro libro de dibujos. Leonardo además dibujaba sobre papel con tanta diligencia, y tan bien, que no hay nadie que lo haya igualado en perfección de acabado, y tengo una cabeza dibujada con el estilo del claroscuro que es divina. Y había en aquel cerebro tanta gracia de Dios, y tanta capacidad de expresión en tan sublime acuerdo con el intelecto y la memoria que lo servían, y sabía también expresar sus ideas por medio de dibujos, que vencía con su discurso y refutaba con su razonamiento a todo ingenio valiente. Leonardo continuamente hacía modelos y diseños para mostrar a los hombres cómo remover montañas con facilidad y cómo perforarlas para pasar de un nivel a otro. También Leonardo mostraba el modo de levantar y tirar grandes pesos por medio de palancas, tornos y tornillos. De igual forma ideaba métodos para vaciar puertos y bombas para sacar agua de lugares bajos, cosas que su cerebro nunca cesaba de idear. De estas ideas y trabajos se pueden ver muchos dibujos dispersos por todos lados entre nuestros artesanos. Yo mismo he visto no pocos. Incluso llegó a perder el tiempo en dibujar nudos de cuerdas, hechos según un orden, para que de un extremo pudieran seguir todos los demás hasta el otro, de modo que llenaran un círculo. En uno de estos dibujos se ve impreso la leyenda Leonardus Vinci Academia.
Y entre estos modelos y diseños había uno con el que demostró a menudo a muchos ciudadanos que gobernaban Florencia cómo se proponía levantar el templo de San Giovanni en Florencia, y colocar escalones debajo de él sin dañar el edificio. Y lo expuso con razones tan sólidas que parecía posible, aunque los hombres a los que le mostraba su idea a sus espaldas señalaban la imposibilidad de una empresa tan vasta. A Leonardo le gustaba tanto conversar que atraía hacia sí los corazones de los hombres. Y aunque no poseía nada, por así decirlo, y trabajaba poco, siempre tenía criados y caballos. Leonardo se deleitaba mucho con los caballos y los que cuidaba con el mayor amor y paciencia. Cuando Leonardo pasaba por los lugares donde se vendían pájaros, los sacaba con sus propias manos de las jaulas y después de pagar a quienes los vendían el precio que le pedían, los dejaba volar por los aires devolviéndoles la libertad perdida. La naturaleza favoreció a Leonardo de tal manera que dondequiera que dirigiera su pensamiento, su cerebro y su mente mostraba tal poder divino en sus obras que al darle su perfección nadie le igualó en prontitud, vivacidad, excelencia, belleza y gracia. Es evidente que Leonardo, gracias a su comprensión del arte, comenzó muchas cosas y no acabó ninguna, pues le parecía que la mano no era capaz de alcanzar la perfección del arte en la realización de las cosas que él imaginaba, porque concebía en la idea dificultades tan sutiles y maravillosas que nunca podrían ser expresadas por las manos por excelentes que fueran. Y fueron tantos sus caprichos que, filosofando sobre las cosas naturales, se dedicó a buscar las propiedades de las hierbas, llegando incluso a observar los movimientos del cielo, la trayectoria de la luna y los cursos del sol. Como se comentaba previamente, Leonardo fue enviado a aprender arte con Andrea del Verrocchio. Andrea del Verrocchio estaba en esos días haciendo un cuadro sobre tabla de San Juan bautizando a Cristo. Y Leonardo pintó un ángel que sostenía unas vestiduras en ese cuadro. Leonardo, aunque era solo un muchacho, lo ejecutó de tal manera que su ángel era mucho mejor que las figuras de Andrea del Verrocchio, razón por la cual Andrea del Verrocchio nunca más quiso pintar un cuadro por desdén de que un niño supiera más que él. A Leonardo se le encargó que hiciera un tapiz que se iba a fabricar en Flandes tejido en oro y seda para enviarlo al rey de Portugal, mostrando a Adán y Eva pecando en el paraíso terrenal. Leonardo dibujó con el pincel en claroscuro, con las luces en blanco de plomo, un prado de infinitas clases de hierbas con algunos animales, de los cuales en verdad puede decirse que por la diligencia y la fidelidad a la naturaleza el ingenio divino no pudo hacerlo tan perfecto. En él está la higuera junto con el escorzo de las hojas y los diversos aspectos de las ramas, trabajados con tal amor que el cerebro se tambalea al solo pensar en cómo un hombre puede tener tanta paciencia. Hay también una palmera que tiene la copa radiante de la palma, ejecutada con tan grande y maravilloso arte que nada salvo la paciencia y el intelecto de Leonardo podría ser suficiente para realizarla. Esta obra no fue llevada más lejos, por lo que el dibujo se encuentra ahora en Florencia, en la bendita casa del magnífico Octaviano de Médicis, donado a él hace poco tiempo por el tío de Leonardo. Se dice que el padre de Leonardo, Ser Piero da Vinci, estando en su villa, recibió de un campesino que había hecho un escudo con sus propias manos con una higuera que había cortado en la finca. El campesino le pidió al padre de Leonardo que se lo pintara en Florencia, lo que hizo de muy buena gana, pues el campesino era muy hábil para cazar pájaros y pescar, y Ser Piero lo utilizó mucho en estas actividades. Entonces el padre de Leonardo lo llevó a Florencia sin decir una palabra a Leonardo sobre de quién era, y le pidió que pintara algo en él. Leonardo, habiendo tomado un día el escudo en sus manos y viéndolo torcido, mal hecho y tosco, lo enderezó al fuego, y se lo entregó a un tornero para que lo alisara y lo emparejara. Leonardo, después de haberle dado una capa de yeso y de haberlo preparado a su manera, empezó a pensar qué podría pintar sobre él para asustar a todo el que lo viera, produciendo el mismo efecto que en otro tiempo produjo la cabeza de Medusa. Para ello Leonardo llevó a una habitación propia en la que no entraba nadie más que él lagartijas grandes y pequeñas, grillos, serpientes, mariposas, saltamontes, murciélagos y otras extrañas especies de animales similares. Aquí voy. Leonardo, con los animales recolectados, formó una criatura enorme, horrible y aterradora que emitía un aliento venenoso y convertía el aire en llamas. La hizo salir de una roca oscura y dentada, vomitando veneno por la garganta abierta, fuego por los ojos y humo por las fosas nasales, de una manera tan extraña que parecía una cosa monstruosa y horrible, y trabajó tanto tiempo en hacerla, que el hedor de los animales muertos en aquella habitación era insoportable. Pero Leonardo no notó el hedor, pues era tan grande el amor que tenía por el arte. Una vez terminada la obra, Leonardo le dijo a su padre que podía mandar a buscar el escudo cuando le viniera bien, ya que por su parte estaba terminado. Ser Piero fue una mañana a la habitación de Leonardo a buscar el escudo. Leonardo lo recibió diciéndole que esperara un poco.
Leonardo volvió a la habitación, ajustó el escudo a una buena luz sobre el caballete y lo puso junto a la ventana para que hubiera una luz suave, y luego le pidió a su padre que entrara a verlo. Ser Piero, sorprendido al primer vistazo, se sobresaltó de repente, no pensando que aquello era el escudo ni que solo estaba pintado la forma que veía en él. Retrocedió un paso atemorizado. Leonardo lo detuvo diciendo: «Esta obra sirve para el fin para el que fue hecha. Tómala y llévatela, pues este es el efecto que debía producir». Esto le pareció a Ser Piero nada menos que un milagro, y alabó mucho la ingeniosa idea de Leonardo. El padre de Leonardo compró en secreto a un buhonero otro escudo pintado con un corazón atravesado por una flecha, y este escudo se lo regaló al campesino, que le quedó en deuda por él durante toda su vida. Después Ser Piero vendió secretamente el escudo de Leonardo a unos mercaderes de Florencia por 100 ducados. Al poco tiempo el escudo llegó a manos del duque de Milán, habiéndoselo vendido por dichos mercaderes por 300 ducados. Leonardo pintó entonces una imagen de Nuestra Señora, una obra de gran excelencia, que se encontraba en poder del Papa Clemente VII. En la pintura imitó un vaso de cristal lleno de agua que contenía algunas flores, en el que, además de su maravillosa naturalidad, había imitado las gotas de rocío sobre las flores, de modo que parecía más real que la realidad. Para Antonio Segni, que era muy amigo suyo, pintó en una hoja de papel un Neptuno ejecutado con tal esmero que parecía absolutamente vivo. En él se veía el océano agitado, y el carro de Neptuno tirado por caballitos de mar con criaturas fantásticas, monstruos marinos y vientos, y unas cabezas muy hermosas de dioses marinos. Este dibujo fue regalado por Fabio, el hijo de Antonio, a Messer Giovanni Gaddi, con este epigrama. Los poetas Virgilio y Homero retrataron a Neptuno conduciendo sus caballos de mar a través de las olas. Los poetas lo vieron en su imaginación. Pero Leonardo da Vinci vio a Neptuno con sus propios ojos. Y así los venció con justicia. Una vez a Leonardo se le ocurrió la fantasía de pintar al óleo una imagen de la cabeza de una medusa con la cabeza adornada con una espiral de serpientes. Era la invención más extraña y extravagante que jamás se pudiera imaginar. Pero como era un trabajo que requería tiempo, quedó inacabada, como sucedió con casi todas sus cosas. Se encuentra entre las raras obras de arte del palacio del duque Cosimo, junto con la cabeza de un ángel que levanta un brazo en el aire, que al avanzar es esforzado desde el hombro hasta el codo, y con la otra levanta la mano hasta el pecho. Es una cosa extraordinaria cómo ese genio, en su deseo de dar el mayor relieve a las obras que hacía, llegó tan lejos con las sombras oscuras para encontrar los fondos más oscuros posibles, y también buscó negros que pudieran hacer sombras más profundas y ser más oscuros que otros negros, para que por su medio pudiera hacer sus luces más brillantes. Al final este método resultó tan oscuro que, al no quedar allí luz, sus cuadros tenían más el carácter de cosas hechas para representar un efecto de noche que la calidad clara de la luz del día. Todo esto provenía del intento de dar un mayor relieve y lograr la perfección final del arte. Leonardo se alegraba tanto cuando veía ciertas cabezas de hombres raras con barba o pelos que crecían naturalmente, que seguía a una que le gustaba durante todo el día, y la conservaba tan bien en la memoria que después, al llegar a casa, la dibujaba como si la tuviera en su presencia. De este tipo se ven muchas cabezas, tanto de mujeres como de hombres, y yo tengo varias de ellas dibujadas a mano con pluma en nuestro libro de dibujos del que he hablado tantas veces. Una de las cabezas que dibujó Leonardo es la de Américo Vespucio. Es una cabeza de anciano muy hermosa, dibujada con carbón. También dibujó la del capitán de los gitanos Caramuxia, que luego llegó a manos de Donato Valdambrini de Arezzo, el canónigo de San Lorenzo, quien a su vez se la dio a Francesco Giambullari. Leonardo luego comenzó una pintura de la adoración de los magos que contenía muchas cosas bellas, particularmente las cabezas. El cuadro estaba en la casa de Amerigo Benci, frente a la Loggia de Peruzzi. Este cuadro también quedó inacabado como sus otras obras. En el año 1494 murió Giovan Galeazzo, duque de Milán, y Ludovico Sforza fue elevado al mismo rango. Leonardo fue llamado a Milán para tocar la lira, pues el duque Ludovico Sforza se deleitaba con el sonido. Leonardo llevó consigo el instrumento que había hecho con sus propias manos. La lira que construyó Leonardo en gran parte era de plata en forma de cráneo de caballo, para que la armonía fuera de mayor volumen y más sonora en tono. Leonardo superó a todos los músicos que se habían reunido en Milán para tocar frente al duque Ludovico Sforza. Además de esto, Leonardo era el mejor improvisador en verso de su tiempo. El duque, al escuchar el maravilloso canto de Leonardo, se enamoró tanto de su genio que era algo increíble, y lo convenció con súplicas para que pintara un panel de altar con un Belén, que posteriormente fue enviado por el duque al emperador.
Leonardo pintó también en Milán para los frailes de Santo Domingo, en Santa María de las Gracias, una pintura de la Última Cena. La pintura era una obra bellísima y maravillosa. A las cabezas de los apóstoles les dio tanta majestad y belleza que dejó inacabada la cabeza de Cristo, no creyendo que pudiera darle ese aire divino que es esencial a la imagen de Cristo. Esta obra, que quedó así casi terminada, siempre ha sido tenida por los milaneses en la mayor veneración y también por los extranjeros. En esa pintura Leonardo imaginó y logró expresar la ansiedad que se había apoderado de los apóstoles al querer saber quién traicionaría a su maestro. Por lo que en todos sus rostros se ve amor, miedo y cólera, o mejor dicho, dolor, por no poder comprender el significado de Cristo. La pintura también provoca no menos asombro al ver, en contraste con ella, la obstinación, el odio y la traición de Judas. En la pintura cada mínimo detalle muestra una increíble diligencia, ya que incluso en el mantel la textura del material está reproducida de tal manera que el propio lino no podría parecer más real. Se dice que el padre superior del convento insistía mucho a Leonardo para que terminase la obra, pues le parecía extraño ver a Leonardo parado medio día seguido absorto en la contemplación, y hubiera querido que continuase como los trabajadores que cavaban en su huerto sin parar nunca el cepillo. Y no contento con esto, el padre superior del convento se quejó de ello con el duque Ludovico Sforza. Y se quejó con tanta vehemencia que el duque Ludovico Sforza se vio obligado a mandar llamar a Leonardo y le instó delicadamente a trabajar, aunque el duque se las ingenió para demostrarle que todo esto lo hacía por la insistencia del padre superior del convento. Leonardo, sabiendo que el intelecto de aquel príncipe era agudo y perspicaz, quiso hablar extensamente con el duque sobre el tema, cosa que nunca había hecho con el prior. Leonardo razonó mucho con el duque Ludovico Sforza sobre el arte y le hizo comprender que los hombres de gran genio a veces logran más cuando trabajan menos, buscando inventos con la mente y formando esas ideas perfectas que luego las manos expresan y reproducen a partir de las imágenes ya concebidas en el cerebro. Leonardo añadió que le faltaban dos cabezas por pintar, la de Cristo, que no quería buscar un modelo de referencia en la tierra, y no podía pensar que fuera posible concebir en la imaginación aquella belleza y gracia celestial que debía ser la marca de Dios encarnado. Además le faltaba pintar la cabeza de Judas, que también le preocupaba, no creyéndose capaz de imaginar rasgos que representaran el rostro de aquel que después de tantos beneficios recibidos tuvo un ánimo tan cruel que se resolvió a traicionar a su Señor, el Creador del mundo. Sin embargo, Leonardo señaló que buscaría un modelo para pintar a Judas. Pero Leonardo añadió que si al final no podía encontrar un modelo mejor, utilizaría la mismísima cara del importuno e indiscreto padre superior del convento. Esto hizo reír maravillosamente al duque Ludovico Sforza y dijo que Leonardo tenía 1000 razones de su parte. Y así el pobre padre superior del convento, confundido, se limitó a insistir en el trabajo del jardín y dejó en paz a Leonardo. Leonardo terminó solo la cabeza de Judas, que parece la encarnación misma de la traición y la inhumanidad. Pero el rostro de Cristo quedó inacabada. La nobleza de este cuadro, tanto por su diseño como por haber sido realizado con una diligencia incomparable, despertó en Francisco I, el rey de Francia, el deseo de transportarlo a su reino. Francisco I, el rey de Francia, trató por todos los medios posibles de descubrir si había arquitectos que con tirantes de madera y hierro hubieran podido hacerlo tan seguro que pudiera transportarse sin peligro, sin pensar en los gastos que esto hubiera implicado, pues tanto lo deseaba. Pero el hecho de que el cuadro de la Última Cena estuviera pintado en la pared privó a Francisco I, el rey de Francia, de su deseo. Así fue como la pintura quedó en manos de los milaneses. Mientras trabajaba en la Última Cena, Leonardo también retrató al duque de Milán Ludovico Sforza con Massimiliano, su hijo mayor, y a la duquesa Beatriz, con Francesco, su otro hijo. Y todos están pintados divinamente bien. Mientras trabajaba en el retrato del duque de Milán Ludovico Sforza, Leonardo le propuso al duque hacer un caballo de bronce de una grandeza maravillosa para colocar sobre él como memorial la imagen del duque. El duque autorizó la construcción de la escultura. Así Leonardo comenzó a construirlo, pero era de una escala tan grande que nunca pudo terminarse. Hay quienes han opinado que Leonardo empezó esta escultura sin intención de terminarla, porque siendo de tan gran tamaño se encontró una increíble dificultad para intentar fundirlo en una sola pieza. También se puede creer que por el resultado muchos pueden haber formado tal juicio, ya que muchas de sus obras han quedado inacabadas. Pero en verdad se puede creer que su vasto y excelente espíritu se vio obstaculizado por estar demasiado lleno de deseos, y que su deseo de buscar siempre excelencia sobre excelencia, y perfección sobre perfección, fue la razón de ello.
El poeta Petrarca resumió esta situación con la frase, tanto es así que la obra se retrasó por el mismo deseo de hacerla. Y en efecto, quienes vieron el gran modelo que Leonardo hizo en arcilla aseguran que nunca habían visto una cosa más hermosa ni más soberbia. El modelo en arcilla de la escultura se conservó hasta que los franceses llegaron a Milán con el rey Luis I de Francia y lo rompieron en pedazos. También se ha perdido un pequeño modelo en cera que se consideraba perfecto junto con un libro sobre la anatomía del caballo que hizo Leonardo a modo de estudio preliminar. Leonardo también se dedicó, con mayor esmero, a estudiar la anatomía del hombre. Con la ayuda y el apoyo de Messer Marc Antonio de la Torre, un excelente filósofo que impartía clases en Pavía y que escribió sobre esta materia. Leonardo fue uno de los primeros, según he oído decir, que empezó a ilustrar los problemas de la medicina con la doctrina de Galeno, y a arrojar verdadera luz sobre la anatomía humana que hasta entonces había estado envuelta en la densa y grosera oscuridad de la ignorancia. El conocimiento de la anatomía humana encontró una ayuda maravillosa en el cerebro, la obra y la mano de Leonardo. Leonardo hizo un libro dibujado con tiza roja, y con anotaciones sobre los cuerpos que diseccionó con su propia mano. Leonardo dibujó con la mayor diligencia, y mostraba toda la estructura de los huesos. Luego Leonardo les añadió todos los nervios y finalmente dibujó los músculos. Leonardo escribía con la mano izquierda y con letras escritas al revés. Quien no está acostumbrado a leer estas letras no las puede entender. Las letras solo se pueden leer con ayuda de un espejo. De estos papeles sobre la anatomía del hombre gran parte está en manos de Messer Francesco da Melzo, un gentilhombre de Milán, que en tiempos de Leonardo era un muchacho muy hermoso, y muy querido por él y ahora es un anciano no menos hermoso y gentil. Francesco da Melzo tiene estos papeles en gran estima, y los guarda juntos como si fueran reliquias junto con el retrato de Leonardo de feliz memoria. A todos los que leen estos escritos les parece imposible que ese espíritu divino haya disertado también sobre el arte y sobre los músculos, nervios y venas y con tanta diligencia sobre todo. Así también hay en manos de un pintor de Milán ciertos escritos de Leonardo igualmente escritos con la mano izquierda y escritos con letras al revés. Esos escritos tratan de la pintura y de los métodos de dibujar y colorear. Este hombre no hace mucho tiempo vino a Florencia a verme deseando imprimir esta obra y la llevó a Roma para hacerlo. Pero no sé qué pudo haber sido de ella después. Pero volviendo a las obras de Leonardo. Una vez llegó a Milán el rey de Francia, y le pidió a Leonardo que inventara alguna cosa extraña. Leonardo hizo un león que caminaba varios pasos, y luego abría su pecho y lo mostraba lleno de lirios. En Milán Leonardo tomó como ayudante al milanés Salai, que era muy hermoso en gracia, y belleza con hermosos cabellos rizados en bucles en los que Leonardo se deleitaba mucho. Leonardo le enseñó a Salai muchas cosas de arte. Más aún ciertas obras de Milán que se dice que son de Salai fueron retocadas por Leonardo. Leonardo regresó a Florencia donde se enteró de que los frailes servitas habían encargado al pintor Filippino Lippi la pintura de la tabla para el altar mayor de la Nunciata. Leonardo señaló que con mucho gusto hubiera hecho tal obra. Filippino Lippi al oír esto, como buen hombre que era, se retiró de la empresa. Los frailes con el fin de que Leonardo la pintara lo recibieron en su casa cubriendo los gastos tanto de él como de toda su servidumbre. Pero Leonardo tuvo a los frailes a la expectativa de lo que iba a pintar durante mucho tiempo pero nunca comenzó nada. Al final hizo una pintura con una Virgen, una Santa Ana y un Cristo. La pintura no solo dejó maravillados a todos los artesanos sino que cuando estuvo terminado hombres y mujeres, jóvenes y viejos, continuaron durante 2 días acudiendo a verlo a la habitación donde estaba como si fuera una fiesta solemne para contemplar las maravillas de Leonardo que dejaron a todos asombrados. En efecto, en el rostro de aquella Virgen se veía todo lo que de simple y bello puede conferir gracia a una imagen de la Madre de Cristo, pues quiso mostrar aquella modestia y aquella humildad que se buscan en una imagen de la Virgen sumamente contenta de ver la belleza de su Hijo, a quien sostenía con ternura en su regazo. En el cuadro puede verse a Cristo jugando con un cordero, y a Santa Ana con una sonrisa rebosante de alegría al ver a su progenie terrena convertida en divina. En el cuadro se aprecian ideas verdaderamente dignas del cerebro y del genio de Leonardo. Esta pintura, como se dirá más adelante, fue enviada después a Francia. Leonardo también hizo un retrato de Ginebra de Benci, la esposa de Amerigo Benci. El retrato es obra muy hermosa. Después Leonardo se propuso realizar para Francesco del Giocondo el retrato de Mona Lisa, su esposa. Trabajó durante 4 años en ese cuadro pero también lo dejó inacabado. La obra se encuentra actualmente en la colección del rey Francisco de Francia, en el Palacio de Fontainebleau.
En el cuadro de la Mona Lisa se puede ver hasta qué punto el arte podía imitar a la naturaleza. En el cuadro de la Mona Lisa se habían reproducido todos los detalles que con sutileza se pueden pintar, pues los ojos tenían ese brillo, y ese brillo acuoso que siempre se ven en la vida. Alrededor de los ojos había todos esos tintes rosados y nacarados, así como las pestañas, que no se pueden representar sin la mayor sutileza. En las cejas puede apreciarse la manera en que los vellos surgen de la carne, aquí más apretados y aquí más escasos, y luego cómo se curvan según los poros de la piel. La nariz, con sus hermosas ventanas nasales, rosadas y tiernas, parecía viva. La boca, con su abertura y sus extremos unidos por el rojo de los labios a los tonos de la piel del rostro, parecía en verdad no colores sino carne. En la boca de la garganta, si se la miraba con atención, se veía el latido del pulso. Y en verdad se puede decir que estaba pintada de tal manera que hacía temblar y descorazonar a todo valiente artesano, sea quien fuere. También se valió de este recurso. Como Mona Lisa era muy bella, Leonardo siempre empleaba mientras la retrataba personajes que jugaban o cantaban, y bufones que pudieran hacerla permanecer alegre para quitarle esa melancolía que los pintores suelen dar a los retratos que pintan. Y en esta obra de Leonardo había una sonrisa tan agradable que era algo más divino que humano de contemplar, y se la consideraba algo maravilloso, ya que la realidad no era más viva. Por la excelencia de las obras de este divinísimo artesano, su fama había aumentado tanto que todos los que se deleitaban con el arte deseaban que les dejase algún recuerdo. Por todas partes se proponía que se le encargase a Leonardo la ejecución de alguna obra grande y notable con la que la República pudiera ser honrada y adornada por el gran genio, gracia y juicio que se veían en sus obras. Recientemente se había construido la gran sala del Consejo del Ducado de Milán. La arquitectura de la gran sala del Consejo del Ducado de Milán había sido ideada con el juicio y el consejo de Giuliano da Sangallo, Simón Pollaiuolo, Miguel Ángel Buonarroti y Baccio de Agnolo. Se ordenó por decreto público que se le encomendase a Leonardo alguna obra hermosa para pintar. Y así el gran sala del Consejo del Ducado de Milán le fue asignado a Leonardo para que lo pintara por Piero Soderini, entonces gonfalonier de justicia. Leonardo, decidido a ejecutar esta obra, comenzó a trabajar en ella en la Sala del Papa, un apartamento en Santa María Novella. Leonardo realizó un boceto del mural donde se representaba la historia de Niccolò Piccinino. Niccolò Piccinino fue un militar que estaba bajo las órdenes del duque Filippo de Milán. En el boceto del mural, Leonardo pintó un grupo de jinetes que luchaban por un estandarte. La obra fue considerada muy excelente y de gran maestría a causa de las maravillosas ideas que tuvo Leonardo al componer esa batalla. En el boceto del mural se percibían la rabia, la furia y la venganza tanto en los hombres como en los caballos. 2 caballos mostraban las patas delanteras entrelazadas y luchaban con los dientes no menos fieramente que los hombres que los montan. El boceto del mural mostraba el combate por un estandarte. El estandarte había sido agarrado por un soldado que intentaba tomarlo con la fuerza de sus hombros mientras espolea a su caballo para que huya. El soldado tenía vuelto su cuerpo hacia atrás y agarraba el asta del estandarte mientras lo arrebataba por la fuerza de las manos de otros 4 soldados. 2 soldados defienden el estandarte cada uno con una mano, y con una espada alzada en la otra mano intentado cortar el asta del estandarte. Se apreciaba en el boceto del mural también un viejo soldado con una gorra roja gritando y agarrando el asta del estandarte con una mano y alzando una cimitarra con la otra. El viejo soldado apuntaba furiosamente un golpe con su cimitarra para cortar ambas manos de aquellos que, rechinando los dientes en la lucha, se esfuerzan defender el estandarte. En el boceto mural se apreciaban en el suelo, entre las patas de los caballos, 2 figuras en escorzo que luchan entre sí. Un soldado está en el suelo, y tiene sobre sí a otro soldado que ha levantado el brazo lo más alto posible para así con mayor fuerza hundirle un puñal en la garganta para acabar con su vida. Mientras que el soldado que está en el suelo lucha con sus piernas y brazos y hace lo que puede para escapar de la muerte. No es posible describir la inventiva que demostró Leonardo en las vestimentas de los soldados en este boceto de mural. Las vestimentas son todas variadas de diferentes maneras y lo mismo puede decirse de los cascos y otros adornos. También hay que destacar la increíble maestría que Leonardo demostró en las formas y líneas de los caballos. Leonardo dibujó mejor que ningún otro maestro a los caballos con su espíritu fogoso, músculos y belleza bien formada. Se dice que para dibujar ese mural Leonardo hizo un escenario ingeniosísimo que se elevaba contrayéndolo y se bajaba expandiéndolo. Leonardo tenía el deseo de pintar sobre la pared con óleo e hizo para ello una composición de una mezcla tan gruesa para que actuara como aglutinante sobre la pared.
Pero cuando Leonardo comenzó a pintar el mural en la gran sala del Consejo del Ducado de Milán, la pintura comenzó a descascararse de las paredes de tal manera que al poco tiempo Leonardo abandonó el proyecto al verlo estropearse. Leonardo tenía un gran espíritu y en todas sus acciones era sumamente generoso. Se dice que al ir al banco a cobrar la asignación que recibía todos los meses de Piero Soderini, el cajero quiso darle unos paquetes de papel con peniques, pero él no los aceptó diciendo en respuesta: "No soy pintor de peniques". Leonardo también fue acusado de estafar a Piero Soderini. Comenzaron a surgir murmuraciones contra Leonardo. Leonardo pidió el apoyo de sus amigos y reunió el dinero para llevárselo a Piero Soderini y devolvérselo. Pero Piero Soderini no lo aceptó. Giovanni di Lorenzo de Medici fue elegido papa y adoptó el nombre León X. Leonardo acompañó a León X en Roma, y dedicó gran parte de su tiempo a los estudios filosóficos y a la alquimia. En Roma Leonardo creó una pasta de cierta clase de cera, y mientras caminaba modelaba animales muy delgados con esa cera. Leonardo soplaba en los animales de cera y los hacía volar por el aire, pero cuando el viento cesaba caían al suelo. Leonardo en el lomo de un lagarto muy extraño fijó, con una mezcla de azogue, alas compuestas de escamas arrancadas a otros lagartos. Al caminar el lagarto las alas temblaban con el movimiento. Leonardo también le puso al lagarto ojos, cuernos y barba. Leonardo lo guardó en una caja, y se lo mostraba a sus amigos, quienes huían de miedo ante la presencia del lagarto. Leonardo solía hacer que las tripas de un carnero fueran completamente desgrasadas y limpiadas y las hacía tan finas que se hubieran podido sostener en la palma de la mano. Leonardo colocaba las tripas del carnero en una habitación y en otra habitación colocaba un par de fuelles de herrero. Leonardo fijó las tripas del carnero en el extremo de los fuelles por donde sale el aire. Entonces Leonardo ordenaba comenzar a soplar en los fuelles y las tripas de carnero se llenaban de aire, llenando por completo la habitación. Las tripas de carnero se inflaban con el aire de los fuelles, de modo que quien estaba en la habitación con las tripas se veía obligado a retirarse a un rincón. Las tripas transparentes y llenas de viento de ocupar poco espacio al principio habían llegado a ocupar mucho. Leonardo hizo un número infinito de tales locuras y dedicó su atención a los espejos. También probó los métodos más extraños en busca de óleos para pintar y barnices para conservar las obras una vez pintadas. En esta época Leonardo hizo para Messer Baldassarre Turini da Pescia un pequeño cuadro de la Virgen con el Niño en brazos. La pintura la realizó Leonardo con infinita diligencia y arte. Pero ya sea por culpa de quien preparó la tabla con yeso, ya por sus innumerables y caprichosas mezclas de fondos y colores, ahora la pintura está muy estropeada. Leonardo en otro pequeño cuadro hizo un retrato de un niño que es hermoso y gracioso hasta el punto de maravilla. Ahora ambas pinturas están en Pescia, en manos de Messer Giuliano Turini. Se cuenta que, habiéndole sido asignado un trabajo por el Papa, inmediatamente comenzó a destilar aceites y hierbas para hacer el barniz, a lo que el Papa León dijo: "Ay, este hombre nunca hará nada, porque comienza pensando en el fin de la obra, antes de empezar". Entre Miguel Ángel Buonarroti y Leonardo había un gran desdén. Miguel Ángel se marchó de Florencia con la excusa de que el duque Giuliano había sido convocado por el Papa para la construcción de la fachada de Basílica de San Lorenzo. Leonardo, al enterarse de esto, se marchó a Francia, donde el rey, habiendo recibido obras suyas, le tenía gran afecto y le pidió que pintara el cuadro de Santa Ana, pero Leonardo, según su costumbre, lo detuvo durante mucho tiempo con palabras. Finalmente, ya viejo, Leonardo permaneció enfermo muchos meses y, sintiéndose próximo a la muerte, pidió que le informasen diligentemente de la doctrina de la fe católica, del buen camino y de la santa religión cristiana. Leonardo entonces, con muchos gemidos, se confesó y se arrepintió. Y aunque no podía levantarse bien, apoyándose en los brazos de sus amigos y sirvientes, quiso recibir devotamente el Santísimo Sacramento levantándose de su cama. El rey de Francia, que solía visitarlo con frecuencia y cariño, entró entonces en la habitación. Leonardo, por reverencia, se levantó y se sentó en el lecho. Leonardo le contó al rey de Francia sobre su enfermedad y las circunstancias de la misma, y le mostró además cuánto había ofendido a Dios y a los hombres al no haber trabajado en su arte como debía. Entonces le sobrevino a Leonardo un paroxismo, mensajero de la muerte. El rey de Francia se levantó, y tomó la cabeza de Leonardo para socorrerle, y mostrarle favor a fin de que aliviara su dolor. El espíritu de Leonardo expiró en los brazos del rey, sabiendo que no podía tener mayor honor. Leonardo murió a los 75 años de edad. La pérdida de Leonardo dolió sobremanera a todos los que le conocieron, pues nunca hubo nadie que honrara tanto a la pintura.
Con el esplendor de su aspecto, que era muy bello, tranquilizaba a los espíritus quebrantados y con sus palabras convertía en sí o en no a los pensamientos obstinados. Leonardo con su fuerza física podía contener cualquier arrebato de ira, y con su mano derecha hacía girar el aro de hierro de un timbre o de una herradura como si fuera de plomo. Leonardo con su liberalidad reunía y apoyaba a todos sus amigos, pobres o ricos, con tal de que tuvieran inteligencia y valor. Leonardo honraba con cada acción, por humilde y vacía que fuera. Por eso en verdad Florencia recibió un gran don con el nacimiento de Leonardo y una pérdida incalculable con su muerte. Leonardo en el arte de la pintura añadió a la manera de colorear al óleo cierta oscuridad con la que los modernos han dado gran fuerza y relieve a sus figuras. En cuanto a la escultura, Leonardo demostró su valor en las 3 figuras de bronce que están sobre la puerta de San Giovanni en el lado que da al norte, ejecutadas por Giovanni Francesco Rustici pero ideadas con el asesoramiento de Leonardo. Son las piezas de fundición más hermosas, las mejor diseñadas y las más perfectas que se han visto hasta ahora en los tiempos modernos. De Leonardo tenemos la anatomía del caballo y la del hombre aún más completa. Y así, a causa de todas sus cualidades, tantas y tan divinas, su nombre y fama nunca podrán extinguirse. En su eulogia Messer Giovanni Battista Strozzi dijo: Leonardo, él solo venció a los demás. Venció a Fidias, venció a Apelles. Y a todos los que siguieron después. Un discípulo de Leonardo fue Giovanni Antonio Voltrafio de Milán, una persona de gran habilidad y entendimiento. Giovanni Antonio Voltrafio en el año 1500 pintó con mucha diligencia para la Iglesia de la Misericordia de Bolonia un mural al óleo que contiene a Nuestra Señora con el niño en sus brazos, a San Juan Bautista, a San Sebastián desnudo y a el mecenas que ordenó y pagó por la obra. Es una obra verdaderamente hermosa en la que escribió su nombre llamándose discípulo de Leonardo. Giovanni Antonio Voltrafio ha hecho otras obras tanto en Milán como en otros lugares, pero debe ser suficiente aquí haber nombrado esta que es la mejor. Otro de los discípulos de Leonardo fue Marco Oggioni. Marco Oggioni pintó en Santa María de la Paz las pintura El Paso de Nuestra Señora y las bodas de Caná de Galilea.